Hola amigos del Ministerio de Café con Fe, continuando todos este estudio, todos estos días sobre el estudio del Evangelio de Mateo, vamos a pasar al capítulo 3, que es un capítulo muy importante porque nos va a hablar de un personaje que el mismo Señor dijo que era los profetas más importantes, Efraín, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Juan el Bautista? Entonces está Mateo empezando con el 3 del 1 al 6. Hacemos ahí un pequeño resumen, pero dice que por aquel tiempo apareció en escena Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Dijo, arrepentíos que el reino del cielo está cerca. Fue este hombre el que hablaba el profeta Isaías cuando dijo, la voz de uno que clama en el desierto. Preparad el camino por donde ha de venir el Señor y enderezad la senda por donde ha de viajar. El mismo Juan llevaba una ropa hecha de pelo de camello con un cinturón de cuero en la cintura y su comida consistía en langostas y miel silvestre. Entonces la gente de Jerusalén y Judea y todos los distritos de alrededor del Jordán salían a su encuentro. Y él los bautizaba en el río Jordán mientras ellos confesaban sus pecados. Hermanos, el surgimiento de Juan fue como el repentino sonar de la voz de Dios. En aquel tiempo los judíos habían aceptado tristemente el hecho de que la voz profética ya no se dejaba oír. Decían que hacía 400 años que no había profetas. O sea, fue un tiempo en donde la palabra de Dios no se reveló por medio de los profetas. Como ellos mismos decían, no se escuchaba la voz y no había nadie que respondiera, ¿verdad? Pero en Juan volvió a resonar la voz. Ahora debemos preguntarnos cuáles eran las características de Juan y de su mensaje. Primero, denunciaba intrépidamente el mal cuando y donde quiera que lo encontraba. Si era el mismo rey Herodes el que pecaba contrayendo un matrimonio malvado e ilegal, Juan lo reprendía. Si los escribas y los fariseos, los líderes del judaísmo ortodoxo, los jerarcas de la iglesia de aquellos tiempos, estaban inmersos en un formalismo ritualista, Juan no dudaba en declararlo. Si la gente corriente vivía volviéndole la espalda a Dios, Juan los recriminaba, se los decía. Siempre que Juan veía el mal en el Estado, en la iglesia, en la sociedad, lo denunciaba como debería ser un buen profeta. Era como una luz que iluminaba los lugares tenebrosos. Era como el viento de Dios que barría todo el país. Se decía de un famoso periodista que era grande, pero que nunca cumplió plenamente la obra que hubiera podido llevar a cabo, que no se indignaba lo suficiente. Eso muchas veces pasa. Hay siempre un lugar en el mensaje cristiano para la advertencia y para la denuncia. La verdad, decía Diógenes, es como la luz para los ojos irritados. El que no ofende nunca a nadie, decía, nunca le hace ningún bien a nadie. Sí, hermano, hay veces hay que tocar temas, así sean temas complicados, pero hay que decirlos porque hay que tener la suficiente personalidad para decirlo. Puede que haya habido tiempos en que la iglesia ha tenido demasiado cuidado de no ofender, pero hay situaciones en las que ha pasado la hora de la cortés suavidad y ha llegado la de la reprensión terminante. Segundo, Juan convocaba urgentemente a la gente a la justicia. El mensaje de Juan no era una mera denuncia negativa, era una positiva presentación de las exigencias morales de Dios. No solo denunciaba el mal que se hacía, también emplazaba al bien que se debía hacer. No solo condenaba a los hombres
por cómo eran. También los desafiaba a ser como podían ser. Era como una voz que convocaba a cosas más elevadas, a un mejor nivel espiritual del cristiano de la época. No solo reprendía el mal, sino también presentaba el bien. Puede que haya habido tiempos en los que la iglesia estaba demasiado ocupada en decirle a la gente lo que no tenía que hacer y demasiado poco en presentarle cuál era el tope, la cima del ideal cristiano. Tercero, Juan venía de Dios, procedía del desierto. Llegó hasta los hombres después de años de solitaria preparación con Dios. Como decía Alexander McLaren, fue como si Juan saltara a la palestra plenamente desarrollado y armado. Y traía no algunas opiniones personales suyas, sino un mensaje de Dios. Antes de hablar a los hombres, había estado largo tiempo en comunicación con Dios, en una comunión con Dios. El predicador, el maestro de la voz profética, deben siempre venir a presentarse ante los hombres de la presencia de Dios. Amén, hermano. Así es. Cuarto, Juan señalaba más allá de sí mismo. Era no solamente una luz que iluminaba el mal, una voz que reprendía el pecado, era también un indicador hacia Dios. No era a sí mismo al que quería que miraran, sino que quería prepararlos para que reconocieran al que había de venir. Los judíos creían que Elías volvería antes de que llegara el Mesías y que él sería como el heraldo del rey en su venida. Dice, yo os envío al profeta Elías antes que llegue el día grande y terrible del Señor. Dice una profecía de Malaquías 4:5. Juan llevaba una ropa de pelo de camello, sujeta con un cinturón de cuero a la cintura. Esta era la descripción de cómo había ido vestido Elías, si lo vemos en Segunda de Reyes 1:8. Mateo le conecta con un profeta de Isaías, con una profecía de Isaías, en 43, Isaías 43. Dice, en los tiempos antiguos en Oriente las carreteras eran muy malas y había un proverbio oriental que decía, hay 3 situaciones miserables, la enfermedad, el hambre y el viajar. Antes de ponerse en camino para un largo viaje, se aconsejaba pagar las deudas, proveer para la familia, hacer regalos de despedida, devolver todos los depósitos y hacer acopio de dinero y de buen humor para el viaje. Y por último, decir adiós a todos. Porque las carreteras eran ordinarias, no eran más que unos senderos. No estaban en absoluto pavimentadas porque el suelo de Palestina es duro y soporta el tráfico de mulas, burros, bueyes, carretas. Un viaje por esas carreteras era toda una aventura y por supuesto algo que no se hacía nada más que cuando no había más remedio. Había algunas carreteras pavimentadas y construidas artificialmente. Josefo, por ejemplo, nos refiere que Salomón cubrió las calzadas que iban a Jerusalén de basalto negro para facilitarles el viaje a los peregrinos y para hacer alarde del buen estado de la economía de su gobierno. Todas las carreteras trazadas y pavimentadas las construían los reyes y para el uso de los reyes. De ahí que se les llamara calzadas reales. Se mantenían en buen estado de conservación, solo si el rey las necesitaba para sus viajes. Antes de que llegara el rey a una zona, se pregonaba un mensaje para que la gente tuviera la carretera real en orden para la visita del rey. No ha cambiado, hoy sigue siendo lo mismo. Juan estaba preparándole el camino al rey.
El predicador y el maestro de voz profética no llaman la atención a sí mismos, sino a Dios. Lo que se propone no es que la gente se fije en su propia inteligencia, sino en la majestad de Dios. El verdadero predicador se hace invisible en su mensaje. La gente reconocía a Juan como profeta, aun cuando hacía muchos años que no se escuchaba la voz profética, porque era una luz que alumbraba las cosas malas, una voz que convocaba a la justicia, un indicador que señalaba hacia Dios, y porque tenía en sí esa autoridad incontestable que irradian los que vienen de la presencia de Dios a presentarse ante los hombres. Bueno, hermanos, aquí ya hemos hablado de una parte del Evangelio de Juan, 3 del Evangelio de Mateo. Hermanos, Dios los bendiga.